أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, quiero hacer un comentario acerca de dos de las hikam del Sheikh Ahmed ibn Ata'illah al-Iskandari, que Allah esté complacido con él, que son la número 47 y la número 48. La primera dice lo siguiente: Min alamat mawti al-qalbi عدم الحسن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلت من وجود الزلات. De entre los signos de la muerte del corazón está la ausencia de tristeza por lo que has perdido de buenas acciones. Por las buenas acciones, y literalmente dice al-muwafaqat, las acciones aprobadas o aceptadas por Allah, que has perdido. De entre los signos, las señales de la muerte del corazón, está la ausencia de tristeza, no sentir tristeza por las acciones apropiadas, correctas y buenas que has perdido, que has dejado de hacer, que no has hecho por alguna razón. Y abandonar el arrepentimiento, no sentir arrepentimiento por los errores, faltas y deslices que has cometido. La causa de la vida del corazón es el recuerdo de Allah. Y el abandono del recuerdo de Allah es la causa de su muerte. En el hadith, conocido hadith, sallallahu alaihi wasallam dice: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. El parecido de aquel que recuerda a su Señor y el que no recuerda a su Señor es como el vivo y el muerto. El que recuerda a su Señor es el que está vivo y el que no recuerda a su Señor es como si estuviera muerto. Esto está conectado, o sería una explicación de la aleya del Corán, la Suratul Baqara, aleya 153, que empieza diciendo: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم. Así pues, recordadme, os recuerdo. Normalmente lo traducimos, y es incluso como se entiende en la lengua árabe: así pues, recordadme que yo os recordaré. Pero esa expresión en futuro, el verbo árabe conlleva las dos cosas. El verbo árabe, que es el mudari', implica el presente y el futuro, pero empieza indicando el presente, de manera que es como si le dijera: recordadme, yo os recuerdo, que yo os recuerdo. Porque la realidad del asunto es que el que nos recuerda es Allah, subhanahu wa ta'ala. Por eso Sheikh Muhammad ibn al-Habib, en su diwan, en un verso dice: فَقَدْ كَانَ ذَاكِرًا وَأَصْبَحَ مَذْكُورًا. Hablando del que hace dhikra de Allah, dice: y era recordador, era uno que hace dhikra y pasó a ser recordado. Porque en la medida en la que profundizas y avanzas en el recuerdo de Allah, llega un momento en el que descubres que no eres tú el que está recordando a Allah, sino que eres el que está siendo recordado. Y de hecho, la realidad de que es Allah el que nos está recordando continuamente, esa realidad es la que nos mantiene vivos y nos mantiene en la existencia. Hay dos bendiciones básicas que Allah ha dado al ser humano, a todos los seres humanos. Una es lo que se llama en árabe ni'matul ijad, que es la bendición de habernos traído a la existencia, de habernos creado, y la otra es ni'matul imdad, la bendición de mantenernos
en la existencia. Allah subhanahu wa ta'ala, en virtud de su nombre Al-Qayyum, el sustentador, el que todo lo sostiene, nos mantiene en la existencia. Y si eso dejara de ocurrir, nosotros dejaríamos de existir. Cuando recordamos a Allah, conectamos con esa realidad. Las causas de la muerte del corazón, la causa esencial es el abandonar el recuerdo de Allah, pero se manifiestan, según explica Sheikh Ibn Ajiba, que le hace comparación con él, en tres cosas. El amor por este mundo, el olvido del recuerdo de Allah y dar rienda suelta a los miembros del cuerpo en los actos de desobediencia a Allah. Y la causa de la vida de corazón son también, como explica el Sheikh, tres cosas. Desapegarse de este mundo, ocuparse con el recuerdo de Allah y mantener la compañía de los awliya de Allah, de los gente cercana a Allah, de la gente de Allah, los amigos de Allah. Y los signos, explica Sheikh Ahmed ibn Ajiba, los signos de la muerte del corazón son también tres cosas. Dos están mencionadas en la Hikma: el no sentir tristeza por los actos de adoración que has dejado de hacer, que has perdido, y abandonar el arrepentimiento por los errores cometidos y mantener la compañía de la gente que está en olvido de Allah, que son como si estuvieran muertos. El hecho de que aparezca en el siervo un acto de obediencia a Allah es un signo de la aceptación de Allah, de la aceptación de su Señor. Y el hecho de que aparezca un acto de desobediencia es un signo del enojo de Allah. De manera que el corazón que está vivo siente lo que complace a su Señor y se alegra por ello. Y se entristece por lo que ha perdido, por lo que enoja a su Señor. Mientras que el corazón que está muerto, al igual que le ocurre a los muertos, no siente nada, deja de sentir nada. Para él es igual la obediencia y la desobediencia. No se alegra por los actos de obediencia, ni se entristece por los errores y por los actos de desobediencia. En un hadith del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: Man saratuhu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Aquel cuyas buenas acciones le alegran y sus malas acciones le hacen mal, ese es creyente. Ese es el creyente. También dijo sallallahu alaihi wasallam: Man ata'a Allah faqad zakara Allah, wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an, wa man 'asa Allah faqad nasiya Allah, wa in kathurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu. El que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala habrá recordado a Allah, aunque su salat, su ayuno y su recitación del Corán sean escasas. Y el que desobedece a Allah habrá olvidado a Allah, aunque haga mucho salat, ayune mucho y recite mucho el Corán. Y transmitió al Asma'i lo siguiente, una anécdota que le ocurrió a él. Vi a un beduino de pie el día de Arafat, en Arafat, que decía: Dios mío,
las voces, se elevan a ti las voces con distintos tipos o en distintos tipos de lenguas pidiéndote sus necesidades. Pero mi necesidad de ti es que me recuerdes, que te acuerdes de mí en la aflicción cuando la gente de este mundo se haya olvidado de mí. Y es importante para entender también la trascendencia de lo que supone la muerte del corazón, que es el estado en el que vive una gran parte de la humanidad, la gente que no recuerda a Allah. Fijémonos en lo que Allah dice en el Corán, en la sura Al-Mutaffifin. Dice, Kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun. Hablando del Yawm al-Qiyama, dice, pero no, en verdad que ellos, con respecto a su Señor, ese día estarán velados. Ese es el castigo de Allah. El que ha estado velado en este mundo, aquel cuyo corazón está muerto, aquel cuyo corazón no recuerda a Allah, en el último día estará velado de Allah. Luego dice, Summa innahum lasalul yahim, y luego entrarán en el yahim. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون, y luego se dirá, eso es lo que desmentíais, eso es aquello sobre lo que decíais que era mentira. Sin embargo, no conviene que el siervo crea o no conviene que por lo que hemos mencionado perdamos la esperanza en Allah y pensemos mal de nuestro Señor. Y en relación a esto es la siguiente hikmah en la que el Sheikh dice que la falta, y aquí ya emplea otra palabra, antes dijo zallat, ahora dice al-dham. La yu'adamu al-dham indaka adamatan tasudduka an husni al-dhanni billah. Que la falta, el pecado, aunque no solamos utilizar esa palabra, no sea tan grande para ti, no le des tanta importancia, tanta gravedad, no le des una importancia o una gravedad tal que te frene, que te impida tener buena opinión de Allah. El hecho de considerar las faltas que cometemos como algo grave tiene dos aspectos. Uno que es loable, que es el hecho de que cuando tú incurres en un acto de desobediencia, le des la importancia debida, en el sentido sobre todo de que un acto de desobediencia, una falta, sobre todo si es grave, de las faltas que Allah ha insistido en que no cometamos, lo que se llama al-kabair, las faltas graves, implica un menosprecio de la orden de Allah, un menosprecio de su grandeza, y en ese sentido el tomar conciencia de la gravedad que tiene desobedecer a Allah nos lleva inevitablemente al tauba, a volvernos
en el arrepentimiento a Allah, lo cual implica abandonar esa acción incorrecta en el acto y tener la sincera determinación de no volver nunca más a algo similar. Considerar grave la falta es loable y de hecho es uno de los signos de la creencia del siervo. Dijo Abdullah ibn Mas'ud, que Allah esté complacido con él, el creyente es aquel que ve sus faltas como si estuviera en la base de una montaña, al pie de una montaña, temiendo que ésta cayera sobre él. Y el fajir, el depravado, es aquel que ve sus faltas como una mosca que se le ha parado en la nariz y se la quita haciéndola volar. ¿Ya? No le da importancia. Siempre que la obediencia la consideremos pequeña, es decir, cuando tú haces un acto de obediencia a Allah, cuando llevas a cabo un acto de adoración en cumplimiento de lo que Allah te ha ordenado, siempre que lo consideres pequeño, para Allah será grande. Y el acto de desobediencia, siempre que lo consideres algo importante, algo grave, que has ofendido a Allah, implicará que para Allah sea pequeño. El segundo aspecto, que es al que alude esta segunda hikmah que estamos comentando, es cuando el darle importancia a la falta, el engrandecer la falta, te hace caer en la desesperación, en la falta de esperanza, y te lleva a pensar más de Allah subhanahu wa ta'ala, en cuyo caso es cuando es censurable. Y es peor incluso que la falta en sí. Y esto es por pura ignorancia de quién es nuestro Señor. Porque Allah subhanahu wa ta'ala es el generoso, es el perdonador, es el compasivo. Y cuando tú le das a la falta una importancia excesiva, una importancia que te conduce a perder la esperanza, a desesperar de Allah y a pensar mal de Allah, ¿qué valor tienes tú? ¿Qué valor tienes tú para que tu falta sea una falta que Allah no puede perdonar? Tanta importancia tienes para que tu falta sea algo imperdonable, algo que está por encima de la misericordia y de la generosidad de Allah. Subhanallah. Tenemos que saber que lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros es que lo reconozcamos, que lo conozcamos. Por eso dice en el Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, y no he creado a los genios ni a los hombres, sino para que me adoren, para que me sirvan. Y Ibn Abbas lo interpretó, lo tradujo diciendo, esto significa para que me conozcan. Allah nos ha creado para que lo conozcamos, para darse a conocer. Y lo que quiere es reconocimiento, de manera que si tú, a través de un acto de desobediencia, a través de una falta, por muy grave que ésta sea, te acercas a Allah de alguna manera, a través de Tauba, te vuelves a Allah y te acercas a Allah, Él te acoge y se alegra profundamente, porque es lo que quiere de nosotros. Hay un hadiz que está recogido en esta versión que voy a leer por Muslim, en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, por aquel en cuya mano está mi alma, que si dejarais de cometer faltas, Allah traería a una gente que cometerían faltas y los perdonaría. O sea, Allah traería a una gente que cometerían faltas, le pedirían perdón a Allah y Allah los perdonaría.
por aquel en cuya mano está mi alma, que si vosotros dejarais de cometer faltas, Allah traería a otra gente que cometerían faltas y luego le pedirían perdón a Allah y Allah subhanahu wa ta'ala les perdonaría. Y vino un hombre al Sheikh Abul Hassan al-Shadili, que Allah purifique su secreto, y le dijo: Ya Sidi, oh Señor, ayer cerca de nosotros hubo actos reprobables, hubo tal y tal acto reprobable. Le contó que en su cercanía, o que había sido testigo de varios actos reprobables. Y por lo que este hombre dijo, el Sheikh se dio cuenta de que al hombre le extrañaba esto. Entonces le dijo: oh tú, es como si tú quisieras que Allah no fuera desobedecido en su reino. Y luego le dijo: aquel que quiere que Allah no sea desobedecido en su reino, también estará queriendo con eso que no se manifieste su perdón y que no tenga lugar la intercesión del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Aquel que quiere que Allah no sea desobedecido en su reino estará queriendo, como consecuencia de ello, que el perdón de Allah, que la misericordia de Allah no se manifieste y que la intercesión del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam no tenga lugar. Y sallallahu alaihi wasallam dijo que mi intercesión es para aquellos de mi umma que cometen actos graves de desobediencia a Allah. Y, y la cualidad del siervo que Allah ama más es que manifieste su absoluta necesidad de él. Y Allah dice en el Corán: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Oh siervos míos, aquellos que se han excedido contra ellos mismos, no desesperéis de la misericordia de Allah. No desesperéis de la misericordia de Allah. Es cierto que Allah perdona todas las faltas. Es cierto que Él es el perdonador, el compasivo. Y para matizar esto, hay otra ley del Corán en la que Allah viene a decir que perdona todo menos el shirk, menos que asociemos algo con Él. Y parte de lo que estamos diciendo, parte de considerar la falta que has cometido tan grande que te haga perder la esperanza en Allah y te haga pensar mal de Él, eso en sí mismo es también shirk, es asociar algo con Allah, porque estás diciendo que hay algo que está por encima de Allah, que hay algo que está por encima del poder de Allah, que hay algo que está por encima del perdón de Allah. Transmitió Abu Sa'id, que Allah tenga vacío con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, el siguiente hadith, que es una historia también. Dice: entre los Banu Israel, entre los hijos de Israel, había un hombre que había matado a 99 personas. Y luego salió a preguntar, buscando a alguien que le dijera si había
arrepentimiento para eso, si había perdón para eso, ¿no? De alguna manera. Entonces fue a un monje, a alguien retirado en oración, y le preguntó, y le dijo, ¿hay tauba para eso? ¿Hay manera de volverme a Allah, de arrepentirme y de que Allah acepte mi arrepentimiento? Y el monje le dijo, no. Entonces lo mató y al matarlo ya había matado a 100. Con él completó los 100. Entonces fue a otro hombre y le preguntó, y este hombre le dijo, ve a tal ciudad, ve a tal ciudad y permanece con esa gente. Entonces cuando había emprendido ya el camino, le sobrevino la muerte y murió. Y los ángeles descendieron y empezaron a discutir acerca de su asunto. Los ángeles de la misericordia y los ángeles del castigo. Y Allah les inspiró. Aquella ciudad de la que esté más cerca, se seguirá ese criterio. Si está más cerca de la ciudad a la que iba, se salvará, y si está más cerca de la ciudad de la que ha salido, se perderá. Y Allah hizo que la ciudad de la que había salido se alejara y que la ciudad a la que iba se acercara. De manera que cuando los ángeles midieron, encontraron que estaba más cerca en un codo de la ciudad a la que iba, y Allah lo perdonó. El hadiz lo he comentado un poco, no literalmente tal y como es, sino comentándolo como viene citado en muchas otras partes. De manera que nos quedamos con la esperanza en Allah y le pedimos a Allah que en estos días, que en realidad para el creyente son una alegría porque nos permite recogernos y volvernos a Él, le pedimos que nos perdone nuestros errores y que nos haga de la gente de Tauba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.